Hola familia, excelente domingo. Espero te la estés pasando muy bien. Estamos en el mes patrio y estamos muy cerca de celebrar también las fiestas patrias, por lo que es una oportunidad muy interesante para poder reflexionar un poco sobre nuestro país y sobre la relación que tenemos con Dios al ser mexicanos. Es por eso que al día de hoy hemos titulado la reflexión Viva México y tiene mucho que ver con la reflexión del Dios hacia el Dios de los mexicanos, cómo desde nuestra cultura y desde nuestra perspectiva podemos interpretar a Dios. Familia, yo espero que este momento sea un momento de reflexión para ti, un momento en el que podamos poner nuestro corazón delante de Dios y buscar como en cada momento ser cada día mejores personas. Oramos y después de eso te invito a escuchar estas alabanzas, preparar tu corazón, reflexionar y tener una semana y un mes lleno de bendiciones. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por la oportunidad de estar juntos, por la oportunidad de compartir este momento. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Y gracias, Padre, porque tú, Señor, harás que nuestros corazones sigan caminando hacia ti, sigan reflexionando y que en ese proceso sigamos cambiando para ser mejores personas. Gracias por nuestro país. Gracias, Señor, por la tierra que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levanta
llena de la gloria del Señor. Hola familia, nuevamente un gusto saludarte. Hoy vamos a hablar sobre el Dios de los mexicanos y esto tiene mucho que ver con el contexto en el que nosotros interpretamos a Dios. Y es que, mira bien, no quiere decir que Dios tenga que cambiar o Dios sea un Dios diferente en cada lugar, como de repente la cultura cananea lo podría ver, en donde para cada región y para cada situación había un Dios diferente. Más bien tiene que ver con una multifaceta de Dios, muchas formas de manifestarse del mismo Dios, y más aún con las múltiples formas de interpretar a Dios desde las diferentes perspectivas. Eso quiere decir que nosotros nos encontramos en contextos diferentes, en situaciones diferentes, y por lo tanto atribuimos valores diferentes a la misma persona. Cuando nos encontramos en un momento, por ejemplo, triste, y de repente llega alguien y nos escucha, decimos, qué persona tan comprensiva. Pero puede ser que en la misma persona, bajo otras circunstancias, nosotros digamos, qué persona tan enojona, o qué persona tan ruda, qué persona tan rígida, y nuestra perspectiva tienda a variar un poco hacia la primera, ¿no? ¿Esto por qué lo menciono? Porque justamente partiendo de esa misma forma de ver la vida, es como nosotros interpretamos a Dios. Nosotros tenemos un contexto de Dios por dos razones, o por cómo hemos leído de Dios, o por cómo hemos experimentado a Dios. Pero hay una tercera que es muy fuerte y que termina predominando a las dos anteriores, y es por cómo nos han enseñado a Dios. ¿Qué nos han dicho de Dios? No sé si te ha pasado, pero de repente, yo sé que quizá todos tratamos de ir en contra de esta situación, pero nos influye. Tú llegas a un nuevo lugar, hay una persona quizá nueva y te dicen, oye, es que esa persona es así, es por acá, no le gusta esto, sí le gusta aquello. Y entonces uno se crea un prejuicio acerca de esa persona, hace un juicio de valor de esa persona. Y cuando ve que esa persona tiene alguna actitud que se parece a la que nos contaron, inmediatamente la asociamos y decimos, tenían razón cuando nos dijeron que esta persona era de una manera o de otra manera. Nosotros aprendemos y tenemos cierta confianza hacia la gente que nos dice algo de alguien. Por lo que cuando nosotros aprendemos de Dios, yo sé que decimos que está la Biblia, yo sé que decimos que también está nuestra experiencia personal, pero por favor, tenemos una cultura fuertísima al lado de nosotros. Tenemos padres, madres, amigos, familiares, gente de confianza que nos dice cosas de Dios y que queramos o no, vamos creando prejuicios acerca de Dios y vamos asociando todas esas virtudes o no de Dios que nos han venido contando cuando alguna actitud llega a aparecerse. Un ejemplo muy claro es que en México, bueno, somos una cultura, ahora voy a hablar un poquito de eso, pero mucho se habló, recuerdo, cuando fue la caída de Siria, cuando hubo algún conflicto bélico hace algunos años en Siria, y mucha gente que es muy aficionada del texto bíblico comenzó a decir que eso tenía que ver con el cumplimiento de una promesa de Dios que estaba en el Antiguo Testamento y que así tenía que ser porque Dios así lo había dicho. Y bueno, mucha gente, yo estoy seguro que eso no les convencía para nada, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? 2000 años después, además, esa Siria ni es la Siria de antes. ¿Qué tiene que ver? Porque tienen que pagar los tataranietos de los sirios que insultaron a Jehová hace 2000 años. Mucha razón detrás de negar esa teoría, pero había tanta gente mexicana, tantos familiares, a veces pastores que son primos, tíos, religiosos que son muy allegados, a veces hasta personas intelectuales que tú decías, pero ¿por qué lo están diciendo, no? Y ya sea por si sí o por si no, pues uno termina creyendo algo. Es esa famosa evangelización uno a uno. Es ese yo te convenzo a ti de algo y eso crea un acercamiento muy poderoso porque es un acercamiento de confianza. Y así es como se van dando las cosas, por lo que en la cultura es algo que influye demasiado. Leemos la Biblia, tenemos experiencias con Dios, pero la cultura es arrasadora. La cultura nos golpea muy fuerte y es difícil hacerla a un lado. Pero la dificultad más grande es cuando ni siquiera
cuando ni siquiera nos damos cuenta que la cultura influye sobre nosotros, porque creemos que porque leemos la Biblia y entendimos algo ya es puro, ya es totalmente nuestro. Ese conocimiento tiene que ser inspirado por Dios o tiene que ser mío totalmente, y eso no es cierto. Siempre, a pesar de que nos esforcemos, hay un poquito de toda esa cultura, hay un poquito de todas esas voces que nos están diciendo cosas de cómo interpretar a Dios, de cómo interpretar la Biblia, por lo que hay que volvernos conscientes de esta situación para tener un poco más de cuidado con ella. Hay un contexto entonces muy particular en nuestra cultura, te decía, y es que como viene también en el texto bíblico, Jehová es el Dios de los ejércitos, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído muchas veces, y es que también es el Dios del desierto. No solo es el Dios de los ejércitos, es el Dios del desierto, es el Dios que ayuda en el desierto, pero es el Dios del maná también, el Dios que provee. Voy a poner estas tres como ejemplo, hay muchas más, pero mira, el Dios de los ejércitos, el Dios del desierto y el Dios que provee el maná. Hablamos de un Dios en un contexto muy bélico, hablamos de un Dios muy fuerte, muy aguerrido, un Dios que gana batallas, etc. ¿Por qué? Porque vaya, era el contexto del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo bélico, es un pueblo del desierto, es un pueblo que se ganó su lugar a base de conquistas, a base de sacar a otras personas de su tierra, porque pues ellos decían que era su tierra prometida, sin haber estado ellos primero ahí. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Que debería de desaparecer el pueblo de Israel o algo por el estilo? No, para nada. Más bien quiero decirte que tenemos que aprender a ver el contexto en el cual las hazañas de Dios también fueron escritas. Porque que Dios le dé una tierra al pueblo de Israel hace 2000 años en un contexto en donde eso era válido, no quiere decir que eso tenga que ser válido ahora. Vaya, llevamos 2000 años de civilización posterior al pueblo judío. El pueblo judío no era el tope ni era lo máximo en la civilización, era un pueblo apenas primitivo, avanzando y creciendo desde su contexto. Nosotros llevamos 2000 años de civilización de ventaja, por lo que es imposible ver a nuestra gente hablar de esa manera o creer de esa manera. Por supuesto que hoy no podríamos pensar en un Dios bélico, en un Dios que gana batallas, en un Dios que le quita a otras personas su tierra para dárnoslas a nosotros. Tendríamos que estar pensando en un Dios del diálogo, en un Dios de la negociación, en un Dios de acuerdos, en un Dios que nos enseñara a poder vivir ambas personas en una misma tierra, en un mismo planeta, en una misma casa. Son momentos diferentes y no quiero adentrarme mucho en esta teología, pero sí quiero decirte que a veces consumimos mucho mundo bélico del Antiguo Testamento porque así era el pueblo judío y así no es México. Entre otras cosas, hay muchas cosas buenas que también consumimos y de las cuales también hemos aprendido. Pero México es un contexto diferente. O sea, en México vemos a Dios como el Dios de los migrantes, ¿no? El Dios de los que siempre son extranjeros, los que dejan su tierra para que su familia pueda vivir. Ese es el Dios de nuestra realidad. Vaya, no es el Dios que va y conquista otra tierra. Los mexicanos no vamos a conquistar Estados Unidos. O sea, los mexicanos salen de México, dejan su tierra y se vuelven extranjeros para vivir en otras tierras y traerle comida a su familia. Es una perspectiva totalmente distinta. También tenemos el Dios de las cosechas. Es ese Dios de los campesinos que año tras año están esperanzados en que la tierra dé y que han venido viendo cómo la tierra deja de dar como daba antes, la semilla y los frutos. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Dios ha perdido su fuerza acaso? ¿O hay otras cosas que tenemos que considerar y no solamente a Dios? Dejo la pregunta sobre la mesa. Hay otro concepto bien interesante que es el Dios de las ciudades. O sea, en México de las ciudades es diferente a los Méxicos rurales que también tenemos, porque me encanta este Dios, cómo se mostró, cómo lo interpretamos en México y que difícilmente se ha interpretado en otros países, que es el Dios de los escombros. Buenísimo, o sea, el Dios que estuvo en medio de los escombros cuando la ciudad se había caído, ese Dios que estaba rescatando gente en medio de los alambres, en medio del concreto, en medio de los muros, y ese Dios que estaba rescatando gente ahí cuando otros mexicanos estaban ayudando también a rescatar personas. Ese Dios fue increíble, bien diferente al Dios, por ejemplo, de Sansón, ¿no? En donde Sansón, de hecho, tira los muros, caen los muros
y se muere toda la gente. Ahí no creas que llega Dios a ver quién sobrevivió. Vaya, ni siquiera va a buscar a Sansón en la historia, que era digamos, parte de su narrativa. Es su hijo, es parte de su pueblo. Pero no es la misma perspectiva. En México las cosas son diferentes. Los muros se caen en México como se cayeron en Jericó, como se cayeron con los filisteos en la historia de Sansón. Pero a diferencia de la lectura bíblica de esos tiempos, en México, nosotros los mexicanos estamos debajo de los escombros y Dios no va a tirar los muros, al contrario, va a rescatar a gente que quedó debajo de los muros. Una perspectiva que cambia bastante la narrativa bíblica y que nosotros mismos vamos viendo cómo Dios va obrando aquí con nosotros. Otro concepto ahí, lo dejo como paréntesis, el Dios del tráfico. Creo que no hay ciudad, bueno, ha de haber muy pocas en el mundo como en México, en que de verdad la gente ve a Dios, reflexione de Dios y escuche de Dios atorados en el tráfico de las ciudades, que son 2 horas, hora y media todos los días. ¿Y qué hace la gente ahí? Bueno, seguro hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero he visto gente que escucha predicaciones en ese momento, que escucha alabanzas en ese momento, que ora en ese momento, que hace llamadas telefónicas en esos momentos. Porque son momentos que a veces se consideran muertos, pero estoy seguro que hay mucha gente que se ha encontrado a Dios ahí. Vaya, hay mucha gente que se ha encontrado a Dios en muchas situaciones y en situaciones muy particulares. Y es que en México ocurren milagros cada vez que una madre alimenta a sus hijos con menos del salario mínimo. Al mismo tiempo, es tan paradójico, pero hay gente que se acuerda de Dios hasta que los asaltan en el camión. Somos un país muy religioso, pero somos un país poco ético. Y esta es la primera conclusión a la que quiero llegar. Somos un país que cree mucho. Está lleno de santos, está lleno de religiones, está lleno de personas que van a la iglesia los domingos, está lleno de protestantes, está lleno de católicos. Vaya, somos un país que cree mucho, somos el típico país que en la parte de atrás pega su calcomanía que dice Cristo vive, su pececito de Jesús, pero al mismo tiempo es el coche que se está pasando los altos, es el coche que está cerrando al coche de enfrente, es el coche que está dando mordidas a los de tránsito. Entonces somos un país muy religioso, pero poco ético, que cree mucho en Dios, pero que difícilmente consume y hace propio todos esos valores que podemos aprender de Dios. Voy con una segunda conclusión. Somos un país con mucho apego familiar, pero muy egoístas. Chécate esta situación, esta paradoja cultural religiosa de nuestro país. En México, el concepto de madre es un concepto valioso, ¿no? Tú puedes hacer lo que quieras, pero en el momento en el que te metes con la mamá de una persona, van a haber serios problemas. México tiene familias muy unidas, muy muéganos, familias que pueden estar todos los domingos comiendo juntos, todos los domingos visitándose, hablando por teléfono, estando como bolita. Y eso es bien bonito. O sea, somos un país, a diferencia de muchos otros, súper unidos. Somos un país en donde en una misma casa pueden vivir 3 generaciones diferentes, todos en el mismo lugar. Eso es algo bonito. O sea, México de verdad que dentro de su cultura tiene ese apego familiar, esa protección a veces inconsciente de la misma familia, pero que nos cuidamos entre todos. Pero al mismo tiempo es bien curioso porque a pesar de haber generado durante tantos años ese apego familiar, esa responsabilidad con mi hermano, esa responsabilidad con mi madre, a pesar de haber generado eso, somos un país egoísta. Al final, en las cifras macro nos damos cuenta que en México un 1% de la población tiene más riqueza que el otro restante de la población. Somos un país en donde hay gente muy rica y somos un país en donde hay gente muy pobre. Somos un país sin equidad, sin igualdad, y eso complica la situación y lo vuelve paradójico. Tenemos valores tan grandes que al mismo tiempo se convierten en antivalores que llevan a nuestra cultura a una diferenciación terrible. Somos un país muy rico y somos un país muy pobre. Somos un país muy trabajador, pero somos un país poco visionario. Uy, esta también está buena, porque ¿quién en el mundo va a decir que un mexicano no trabaja? Por favor, o sea, México trabaja y trabaja muchísimo. O sea, no es cierto
No es cierto que la persona que más trabaja es la persona que más tiene. De hecho, en México hay gente que trabaja muchísimo, que trabaja de 7 de la mañana a 11 de la noche y gana muchísimo menos que una persona que trabaja de 9 de la mañana a 12 del día. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque somos muy trabajadores, pero poco visionarios. En nuestra cultura no tiene esa visión de administrar el tiempo, tiene más bien esa visión de gastar el tiempo, de consumir el tiempo, de hacer algo con el tiempo, pero no de organizarlo de tal manera que ese gasto sea eficiente. Es por eso que en México hay líderes, por supuesto que hay líderes empresariales de muchas áreas, pero no es la mayoría, es muy poca la gente que sobresale en esos ámbitos y porcentualmente al ver a la gran población ese porcentaje es poco, ¿no? Y eso va a dar luz a lo que decíamos antes, ¿no? Hay mucha gente muy pobre y poca gente rica, pero la hay, o sea, tampoco quiere decir que nos haga falta o que no tengamos o que no exista. La hay, pero no es la mayoría. Somos un país muy trabajador, pero un país muy poco visionario. Somos un país con enormes potenciales y al mismo tiempo somos un país tercermundista. El típico sí podemos, sabemos que tenemos el potencial para lograrlo, sabemos que lo tenemos todo, pero no lo hacemos. El país que nació en medio de la gloria y que al mismo tiempo la consume y la desecha porque siempre lo ha tenido todo. Entonces, creo que estas frases, las voy a repetir, nos pueden ayudar a reflexionar un poquito y al final responder a la pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con Dios? Mira, somos un país muy religioso, pero poco ético. Somos un país con mucho apego familiar, pero egoísta. Somos un país muy rico y muy pobre. Somos un país con enorme potencial y al mismo tiempo somos tercermundistas. Somos un país muy trabajador y poco visionario. ¿Qué tiene que ver todo esto con Dios? Mucha de nuestra cultura proviene de la religión. Y la religión se construye alrededor del Dios en el que nosotros creemos. Esto se va a convertir en un círculo vicioso en donde la religión alimenta la cultura y luego la cultura retroalimenta a nuestra religión para reinterpretarla y entonces hacer una religión a partir de nuestra cultura. Y eso se va retroalimentando a través de los años. Creemos en Dios, en un Dios maternalista y apegado. Mira, esto es lo que creemos de Dios. Y entonces eso es lo que hacemos en la cultura. Pero de repente pasa que eso es lo que hacemos tanto en la cultura, lo alimentamos, lo reinterpretamos, lo vivimos, que ahora, como vemos a través de nuestra cultura, reinterpretamos y creemos en Dios. Mira, creemos en un Dios maternalista y apegado. ¿Por qué creemos en un Dios maternalista y apegado? Porque en nuestra cultura es maternalista y es apegada. O sea, creemos que Dios nos necesita y por lo tanto nos sobreprotege, porque de alguna manera creemos que nuestra madre nos necesita y por eso nos sobreprotege. ¿Cuántas madres en México no son sobreprotectoras? Ha sido un problema psicológico en nuestra cultura mexicana. De hecho, el maternalismo, el apego y la sobreprotección que se ha dado. No creas que somos los primeros en hacerlo, ni los primeros en criticarlo y en verlo. Es una situación psicosocial en México que lleva años trabajándose. Entonces, inconscientemente, como nosotros nos criamos con esa cultura de apego, de sobreprotección, de repente llegamos a ver en Dios ese maternalismo y decimos, si Dios es ese padre, entonces, porque tampoco le decimos madre, es un poquito paradójico, y ya veremos luego también hay una situación ahí machista, pero vemos en él ese maternalismo y creemos que Dios entonces está para sobreprotegernos. No, Dios no puede dejar que algo malo nos suceda. Claro que puede dejar que algo malo nos suceda. ¿Por qué crees que no? Porque nuestra madre nos prometió que nada malo nos iba a suceder y que nos iba a cuidar con su vida, y efectivamente que lo ha hecho, ¿no? Cuando te reportan en la escuela y sabes que tú tienes la culpa, de repente llega mamá a defenderte, a decirte, mi hijo no es así. Claro que eres así, por supuesto que sí lo eres, pero ahí está mamá para protegernos, para cuidarnos, para mentir, con tal de que nosotros estemos bien. Claro que vamos a crecer con esa idea y entonces creemos que Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros y vemos en Dios un Dios que sobreprotege. Creemos en un Dios que debe decirnos siempre qué hacer.
Y al mismo tiempo nos sentimos incapaces de tomar buenas decisiones, nos infravaloramos y el pretexto religioso que usamos para argumentar esto es que somos pecadores. Crecemos en una cultura en donde nos tienen que decir qué hacer. Vaya, nuestra cultura es así. Desde niños nos dicen qué es bueno, qué es malo. En la escuela nos dicen cómo ir peinados, cómo no ir peinados. Nos dicen qué estudiar, qué no estudiar. Y a veces decimos, es educación. Bueno, habrá mucho tema que debatir sobre la educación y la pedagogía en México, pero en México nos han enseñado desde pequeños a qué hacer y a que nos digan qué hacer. De hecho, uno llega al trabajo y cuando llega al trabajo está esperando que le digan qué hacer. En lugar de ser ese perfil, esa iniciativa de ver qué puede aportar, de ver qué puede dar, crecemos ya desde pequeños con esa situación de decir, no hagas esto, no hagas aquello. Y es que en nuestro lenguaje hay mucho no. Hay demasiado no desde nuestra educación infantil, que no nos sorprende entonces que cuando vamos a ver a Dios, de repente veamos en Dios a esa autoridad que nos tiene que decir qué hacer y nos tiene que decir cuando algo lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque así crecimos. Y así nos gusta vivir en México, con que nos digan qué hacer y qué no hacer. Y entonces inconscientemente nos infravaloramos porque creemos que no somos capaces de tomar decisiones, no somos capaces de llegar con Dios y decirle, Dios, mira lo que pensé que debemos de hacer, esto es lo que hay que hacer, ¿qué te parece? No, al contrario, estamos esperando, Dios, dime qué hacer, dime a dónde tengo que ir a predicar, dime a qué iglesia debo ir, dime, etcétera, 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 ¿no? Somos una cultura que espera. Voy a pasar al tercer punto. Creemos en un Dios que puede hacerlo todo. Esto va relacionado con lo anterior. A su vez, esto deriva en que si Él puede hacerlo todo, Él debe de dárnoslo todo, hasta la salvación. La salvación para mí y para mi prójimo. Creemos que solamente Dios puede hacer milagros. Cuando nosotros le atribuimos a Dios un sobrepoder en el que Él puede hacerlo absolutamente todo, lo que inconscientemente hace nuestra cultura es dar la mano y decir, dame. No te estoy mintiendo, esto es totalmente real y ve a verlo tú, experiméntalo tú. O sea, ¿por qué la gente cuando tiene un problema va con el gobierno y le dice al gobierno, dame? ¿Por qué no tiene esa iniciativa de unirse en su propia calle y decir, vamos a tapar este bache juntos? Y dicen, es que nosotros pagamos impuestos y para eso el gobierno tiene que sellar el bache. Ni siquiera pagan impuestos como para ir a exigir esa situación. No es un tema político, es un tema cultural. Es un tema en donde los hijos llegan con los padres y cuando ven que los padres pueden darle, piden más y más. Y difícilmente se hacen responsables de sí mismos. Es el tema ciudadano que siempre va a culpar a otros de sus propios errores y que siempre va a ver en la autoridad el error. No lo va a ver en sí mismo, es bien difícil. Es el mismo problema que en las iglesias. Siempre van a esperar a que el pastor resuelva la situación y que si no sale, ¿quién va a ser el culpable? Por supuesto que va a ser el pastor, porque es la misma cultura que nosotros llevamos. La autoridad es quien puede hacerlo y si puede hacerlo, debe de hacerlo. Y es la misma cultura, de verdad familia, es la misma cultura que hace que la gente de clase pobre tenga que creer que el rico le tiene que dar dinero, porque si tiene, puede, y si puede, debe de hacerlo. Esta cadenita de culturas es la que nosotros venimos construyendo, pero es la mismísima que utilizamos a la hora de ver a Dios. Dios está acá arriba. Si Dios puede hacerlo, tiene que hacerlo. Es su obligación casi hacerlo con nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esperar a que Dios haga algo en nuestra vida, porque Él es todopoderoso y nosotros no podemos hacer absolutamente nada. ¿Te das cuenta que hasta suena bonito? Quizás si tú no le cachaste bien a todo lo que dije anteriormente, en este momento hasta dijiste amén. Sí, es cierto, tiene razón lo que dice el pastor Merari. No, para nada. Dios es un Dios poderoso, sí, dale todos los atributos que quiera, pero Él no tiene la obligación ni la responsabilidad de darnos nada. Somos nosotros los que tenemos que salir a buscar eso y hacer que sucedan las cosas. Esta última frase que puse acá, creemos que solo Dios puede hacer milagros porque es poderoso, es místico, tiene magia, espiritualidad, no sé cómo quieras llamarle tú, no es cierto. Nosotros también podemos hacer milagros con la gente, nosotros también podemos rescatar corazones de personas, sanar corazones de personas, abrazar a las personas. ¿Y sabes qué? También podemos destruirlas, también podemos hacerles daño, también podemos aniquilarlas, también podemos traumatizarlas para siempre. ¿Y sabes qué es lo peor? Que como religión lo hemos hecho.
Creemos en un Dios que ya lo sabe todo. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que lo hagamos nosotros. Al cabo, Él ya sabe lo que va a pasar. De todas formas, ya está escrito. Y entonces, no nos queda más que esperar. Estos conceptos construyen la cultura mexicana y a su vez la cultura refuerza a nuestra religión. Pablo escribió en una de las cartas a los romanos: transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Pero es curioso porque el entendimiento nunca se va a transformar si nunca nos atrevemos a cuestionar tal entendimiento. Entonces es difícil porque las cosas quizá nunca sucedan porque estamos esperando que sucedan a través de los caminos y las formas equivocadas. Transformemos nuestro entendimiento, renovemos nuestro entendimiento. Pero ¿cómo lo vamos a renovar si creemos que ya es perfecto? Si creemos que ya es la verdad, si le hemos atribuido valores dogmáticos y doctrinales, y es imposible cuestionarla porque hasta nos sentimos mal con Dios, con nosotros mismos, si nos atrevemos a cuestionar algo de lo que se ha dicho. Somos un país muy crédulo, muy inocente, con mucha fe. Ese es México. Pero lo peor de todo es que creemos que todos estos calificativos son positivos. Somos un país muy lastimado porque nos han mentido mucho, porque esperamos hasta que nos arranquen nuestras verdades para darnos cuenta que somos un país muy tóxico en muchos sentidos. ¿Por qué esperar hasta que nuestra verdad se deteriore cuando nos estamos dando cuenta que nuestra verdad está diluyendo? No es cierto. ¿Por qué no hacer algo en ese momento? Esperamos a que nos las arranquen del corazón y eso duele. Duele mucho, causa decepción, causa frustración. Mira a las mujeres que quieren seguir creyendo en el hombre que las golpea. Mira a los fieles que quieren seguir creyendo en las iglesias que los han lastimado. Mira a los trabajadores que quieren seguir creyendo que por trabajar más les va a ir mejor. Mira a las mamás que creen que por cuidar y sobreproteger a sus hijos y dar en exceso sus hijos serán mejores personas. Mira a los señores jurando y creyendo que será la última vez que se emborrachan, que fuman, que se drogan y se creen su propia mentira pensando que es la última vez. Sí. En México hay un santo incluso que protege a los ladrones, porque ellos creen que Dios los va a proteger en su trabajo, en el trabajo de robar a otras personas. Y ahí van con su santo en el camión y en el metro, creyendo que Dios está respaldando y bendiciendo su trabajo. Ese es México, un país muy crédulo, un país muy inocente, un país lleno de fe. Que quizá tengamos que replantearnos un poquito algunas cosas. Mira cuánto daño nos ha hecho ser supersticiosos, porque oramos y creemos que todos los engaños anteriores se vuelven válidos, porque ya hay una oración detrás de ellos. ¡Viva México, familia! Al final de cuentas, que viva México. Pero que viva esa parte de México que ya no quiere ser igual, que está dispuesto a poner límites, que está dispuesto a no creérselo todo. Me gusta Gedeón porque creo que nos hace falta su valor, o sea, más que esa fe de la que siempre hablamos y que idealizamos, creo que nos hace falta el valor de Gedeón, pero el valor de cuestionar las cosas, el valor de pedir pruebas, el valor de ver si lo que nos dicen es cierto, porque no podemos ir por la vida creyéndole a toda persona que nos habla de algo que nunca hemos visto y que nunca hemos experimentado. Y sí, me refiero a la religión, me refiero a los pastores, me refiero a los líderes religiosos, me refiero a nuestra madre y a nuestro padre que nos dicen cosas de Dios y que quizá no son las mejores, y nos falta el valor de Gedeón para decir: hey, espérate tantito, demuéstramelo, déjame ver si lo que dices es cierto, quiero que suceda, porque si no es cierto no tengo ninguna responsabilidad para seguirte, para creer lo mismo que tú crees, no la tengo. Nos hace falta más que fe, nos hace falta valor para cuestionar, valor para no creer, valor para preguntar, ese valor que Gedeón tuvo para enfrentar a Dios y decirle: hasta que tú no me demuestres esto y esto, yo no voy a ir. Que viva ese México que ve en Dios una inspiración para ser mejores personas y no un Dios que lo hace todo por nosotros, que lo escribe todo, que lo sabe todo.
Que viva ese México que hace milagros. Como cuando nos unimos, te decía hace un momento, a remover escombros, a juntar latas de atún, a construir casas a esas personas que lo habían perdido todo. Esa gente demostraba a Dios. Que viva ese México consciente, que por voluntad se resguardó en casas y se vacunó. Y no ese México ignorante que enviaba a la gente a las iglesias y que juzgaba a los que no iban a las iglesias de tener poca fe. Quizá nos hace falta tener menos fe y un poco más de razón. Que viva México, pero que viva ese México que cree que ahí está Dios para inspirarnos a salir de la pobreza, a promover la educación y la equidad para hacer que sucedan milagros en las calles. Que vive ese México que se inspira en Dios para cuestionar al mismo Dios cuando nos pide únicamente adorarle, o cuestionar siquiera, ¿será Dios quien nos los está pidiendo? Que viva México, nuestro Edén, nuestra parroquia, nuestra tierra, nuestra gastronomía, nuestra cultura y lo mejor de nuestra bondad y de nuestra alegría. Y que muera esa religiosidad que divide familias, esa religiosidad que nos mantiene ignorantes, esa religiosidad que nos hace creer que Dios solo está en las iglesias y en un culto dominical. Que muera esa religiosidad que promueve el machismo, que muera por dos esa religiosidad que promueve el machismo, que muera esa religiosidad que cree que no tenemos nada que ver con la política, porque solo Dios pone y quita a los presidentes, caray. Que muera esa religiosidad que sigue promoviendo esa diferenciación y esa violencia entre las personas. Que muera esa religiosidad que tiene todas las respuestas y todas las verdades. Pero definitivamente tiene que desaparecer esa religiosidad violenta, esa religiosidad primitiva con formas bélicas para resolver diferencias, esa religiosidad que nos heredó el judaísmo primitivo y antiguo. Tiene que desaparecer. Hay muchas cosas bonitas en México. Y en la religión, por supuesto que también las hay. Y hay cosas horribles en ambas, esa es la verdad. Pero no podemos desechar todo y de un día a otro tirarlo a la basura. Que viva México, pero que viva esa parte de México que tiene ganas de cambiar. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad.
solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor, sánanos. Escucha hoy mi oración. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, quiero humillarme, quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento, delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra, sánanos, Señor, sana nuestra tierra, que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra, oh Señor, sana nuestra tierra. Sí, por favor, sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, misericordia sobre tu pueblo. Hola familia, espero que este domingo haya sido de bendición para ti, que la reflexión nos ayude a comprender un poco mejor nuestra cultura, nuestra forma de pensar, pero sobre todo que nos impulse a querer seguir siendo mejores cristianos, mejores personas, que no se conforman con lo que ya saben, con lo que ya creen, sino que seguimos adelante y seguimos creyendo humildemente que aún hay mucho que aprender, hay mucho que mejorar y no hay forma de notarlo si no vemos nuestros puntos débiles, nuestras áreas de oportunidad. Familia, te mando un fuertísimo abrazo, que Dios te bendiga mucho, que Dios bendiga a nuestro país, que Dios bendiga a nuestros gobernantes. Oramos y damos la bendición unos a otros. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Amén. Aun cuando 2020 fue un año tan difícil, el Señor no ha dejado de cumplir sus promesas.
así que su iglesia no se detiene. Aunque no estamos juntos, gracias a tu participación, su iglesia no se detiene. Con la ayuda de Dios, pronto estaremos juntos, así que queremos prepararnos. Si está en tu corazón, te animamos a dar un paso adelante y participar en el programa de ofrendas y diezmos Promesas 2021. Para participar en el programa Promesas 2021, te proponemos 3 pasos simples. Paso 1. Pon en oración tu intención y define el compromiso mensual que quieres hacer para ofrendar durante este año. Paso 2. Haz llegar tu promesa mensual por WhatsApp o llamada a Margarita García, Abril González o Eric Mendoza. Sus números de teléfono aparecen aquí en esta diapositiva. Es importante comentarte que todas las promesas y su seguimiento serán administradas de forma confidencial por la Comisión de Finanzas. En este sentido, solo reportaremos las promesas y recaudación de forma agregada y no por persona. Paso 3. Cumple tu promesa, ya sea de ofrenda o diezmo, de forma mensual. Si a lo largo del programa quieres hacer alguna modificación a tu promesa, es muy simple, solo comunícate nuevamente con un miembro de la comisión y haremos la modificación. Ponemos a tu disposición 4 métodos para poder ofrendar. En línea, por transferencia bancaria, depósito en banco, Oxxo, 7-Eleven o algún otro tipo de depósito. Te pedimos que cuando lo hagas, incluyas tu nombre al realizar la transferencia para poder identificar de quién es la promesa. De manera mensual, te estaremos enviando una confirmación de recepción del depósito para que tengas la tranquilidad de que el dinero llegó correctamente. En la iglesia cada domingo. En este caso, te pedimos tomar un sobre y un formato Promesas 2021. Estos estarán al lado de las canastas de ofrenda. Llena el formato Promesas 2021 con tu nombre, monto y mes al que corresponde tu ofrenda. Mete el formato y la ofrenda al sobre y deposítalo en las canastas de ofrendas. En este caso también te estaremos confirmando la recepción para que puedas estar tranquilo que tu dinero llegó correctamente. Estamos poniendo una cuarta forma para este programa Promesas 2021. Es que nos envíes por WhatsApp o nos llames para que pasemos a recoger tu ofrenda. Este es un método disponible únicamente para el programa y es para aquellas personas que por algún motivo especial no les sea posible dar en alguno de los 3 métodos anteriores. Para conocer más detalles y saber si eres elegible y para coordinarnos en la entrega, te pedimos llamar a Margarita García, Abril González o Eric Mendoza, que somos parte de la Comisión de Finanzas. Si por alguna razón no te es posible participar en el programa, por favor no te preocupes, es posible que continúes ofrendando y diezmando de la manera convencional, es decir, haciéndonos un depósito en línea por transferencia bancaria, haciendo tu depósito en banco Oxxo o dejándolo en la iglesia cada domingo. La Comisión de Finanzas de la Junta de Diáconos estamos a tus órdenes para resolver cualquier duda o pregunta. Formamos parte de esa comisión Margarita García, Eric Mendoza y Abril González, y aquí te dejamos nuestros datos de contacto. Margarita García, 5611 56 7306. Eric Mendoza, 55 40 92 95 41 y Abril González, 55 54 34 08 20. También dejamos a tu disposición la cuenta bancaria. Es enlace de negocios básica de Banorte, número de cuenta 047 34 41 014. Clave bancaria 072 180 004 73 44 101 40 o el número de tarjeta 4189 2810 4510 85 38.